días, buen provecho. Bueno, vamos a tratar de iniciar, si me lo permiten, con esperemos sea un breve taller para podernos ir tranquilamente. ¿Nadie de tus hijos está haciendo el examen ahora? Para dar a su sobrino. Muy bien, digo, porque les comentaba acá a los muchachos de Cicofarma, no inventen, tengo que llevar a mi hija al examen. Bueno, ella no hace el examen, ella ya está en la licenciatura, pero como está en el grupo de protección civil, pues tienen que andar ahí. Entonces tuve que llevarla y luego venirme hasta acá. ¿Mande? No, está en el grupo de protección civil del centro universitario. Entonces, sí, fue un relajo venirme tan temprano. Y luego acá estos carajos de Cicofarma, espero que no me escuchen. En lugar de invitarme a desayunar para tener fuerzas, me invitan un pinche juguito. O sea, y gástrico. Sí, ¿verdad? No, pues yo ya quería desayunar y no nada más aquí estar recibiendo el olorcito. Pero bueno, vamos a tratar de revisar, espero. Este taller de casos clínicos sobre depresión y ansiedad, que son a final de cuentas un espectro, una combinación que se da, y lo vamos a revisar ahorita con algunas diapositivas previa a los 3 casos que traemos preparados. Son 2 situaciones clínicas bastante frecuentes dentro de la práctica. De hecho, para mí, en lo personal, como psiquiatra en consultorio, en la consulta privada, yo les puedo decir que el 80% de mi práctica privada es depresión, ansiedad, y si ahí le agregamos insomnio, digo que es casi el 90% de todos los problemas que yo veo. Pero bueno, vamos entonces a ver si entendí el curso básico que me acaban de dar. No entendí. A ver. Derecha, abajo. Muy bien. Estos serían primeramente los 3 puntos. Voy a tratar de estar acá, de este lado, que parece donde menos puedo estorbar. Pero no veo. Estos son los 3 puntos, las 3 actividades que realizaríamos en esta mañana. Primeramente, después de las breves diapositivas de presentación, vamos a integrar un diagnóstico específico, comparando con los diagnósticos diferenciales. Vamos a tratar de implementar un tratamiento farmacológico inicial aplicando evidencias, la decisión terapéutica que nosotros tomemos, y en un momento dado, dependiendo de si se nos presta, vamos a intentar debatir estos diagnósticos y las terapéuticas propuestas, ¿sí? Para que en este momento de debate, tanto toda la experiencia que ustedes tienen con lo que en estos años que tenemos de práctica en la psiquiatría hemos logrado también obtener, bueno, o sea que no me está volviendo nada. Ok, caray. Bueno, estos serían los 3 puntos. Vamos a tratar entonces de revisar. Y bueno, nada más como un poquito de datos epidemiológicos muy importantes. Este es un estudio realizado ya hace algunos años, que son 13 años, de la doctora Medina Mora en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Muchas veces cuando presentamos pláticas o escuchan ustedes pláticas de cualquier ponente, siempre decimos, es que no existen datos propios para población mexicana. Bueno, aquí tengo que decepcionarlos porque estos datos sí son de población mexicana. Es un estudio epidemiológico muy amplio que se hizo con una metodología bastante rigurosa. Ya, insisto, tiene algunos años, pero bueno, es la información más precisa, más fidedigna que podemos tener de nuestra población.
en donde nos menciona, y lo tenemos en rojo, que alguna vez en la vida hasta el 3.3% de la población presenta depresión mayor, ¿sí? Que a final de cuentas es el diagnóstico técnico con el cual conocemos en psiquiatría a la depresión, para distinguir de lo que mucha gente conoce de otra manera: me siento deprimido, estoy depresivo, bla bla bla. En el nombre correcto es depresión mayor. Y bueno, si nos fijamos nosotros aquí en la diferencia entre hombres y mujeres, pues nos podemos dar cuenta que las mujeres es más de 2 veces la prevalencia por sobre los hombres. Obviamente esto no es en consulta, esto es en población en general. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en realidad sí es cierto que las mujeres se deprimen más que los hombres, ¿sí? Y bueno, tenemos por aquí enseguida el trastorno por angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social y la fobia específica. Lo sorprendente, por ejemplo, de la fobia específica, y de hasta un 7% alguna vez en la vida, con un 9.8 para mujeres y 4 para hombres, pues es también fácil de comprender, ¿no? Cuando nosotros vemos si tenemos fobia a algo en especial, habitualmente las mujeres mencionan que sí, y no solamente a una o a 2 cosas, ¿sí? Y hay ocasiones en que hasta más. Si ahorita soltamos, no, mejor no digo porque están comiendo, ¿verdad? Están desayunando. Una víbora. No, eso los hombres también, como que también le sacamos un poquito, no nada más las mujeres. Fobia a las alturas, por ejemplo. Hay situaciones que son bastante frecuentes en la población en general, y bueno, si se dan cuenta, hasta un 7%. La fobia social, casi un 5%, y esta fobia social muchas veces nosotros no la conocemos, no la identificamos, pero también hay muchos datos que nos hablan de que está presente de manera muy importante en la población e incluso en nuestros pacientes. Y si nosotros revisamos algunos de los criterios diagnósticos, podemos darnos cuenta de que más de uno de nosotros lo presentamos, ¿sí? La fobia social es un problema muy importante al momento en que alguien debe de hablar en público, debe de hacer alguna presentación. Aquí, por ejemplo, si alguien dice: es que yo no lo puedo hacer, yo no lo haría, yo no me pararía ahí enfrente, pero no porque no sepa, no porque no tenga el conocimiento, ¿sí? Sino simple y sencillamente porque tiene un pánico, una fobia a pararse enfrente de la gente, a que los demás estén observando, a que los demás estén mirando a esa persona, ¿sí? Y estos datos, junto con otros criterios, obviamente, no nada más es esto, nos genera el diagnóstico de fobia social. Y bueno, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno por angustia, el trastorno de angustia, que también está muy presente. Si se fijan, todos estos tienen mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Y bueno, a lo largo de la vida, las mujeres también en las diferentes edades doblan en presentación de cuadros clínicos a los hombres, ¿sí? De 18 a 39 años, por ejemplo, la depresión está en 1.5 más o menos, mientras que la mujer está casi en 4, ¿sí? De 18 a 39 años. De 40 a 59 años, ¿sí? Que es la etapa de mayor experiencia, de mayor productividad, cuando ya, no es que no podamos aprender nada, pero cuando ya tenemos una experiencia importante, ¿sí? Y todavía funcionamos de manera correcta, adecuada, donde se supone que todavía no empiezan a declinar nuestras funciones. Entonces aquí obviamente la mujer no solo lo dobla, se va un poquito más arriba, más de 2 veces la prevalencia de la depresión. Y por arriba de los 60 años disminuye un poco esta prevalencia en mujeres, en el hombre se incrementa más, y esto es bastante lógico. Hay que recordar que no es lo mismo una mujer viuda que un hombre viudo, ¿sí? Una mujer viuda generalmente es feliz, bastante feliz, se deshace del lastre que cargó durante tantos años.
Desgraciadamente es una realidad y eso nos duele, hombres, compañeros doctores, pero bueno, ahorita nos desquitamos en alguna otra diapositiva, no se preocupen. Y los hombres, un hombre solo, un hombre viudo, aunque no me corresponda decirlo, pero los pacientes así lo dicen, es que si yo me muero, ¿qué vas a hacer, cabrón? Y sí es cierto, si nos quedamos solos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si no sabemos hacer nada en la casa, ¿sí? ¿Buscar otra? No, no diga eso. Pues acuérdese que es el mismo infierno, pero con diferente diablo, entonces, ni para qué. ¿Para qué le busca uno? Bueno, esta misma encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica de la doctora Medina Mora nos habla que la depresión nos da en general un 9.2% de episodios a lo largo de la vida, con una prevalencia anual de 4.8%, y esto es muy importante, el intervalo de confianza del 95% fue de 4 a 5.6, entonces es bastante aceptable, ¿sí? Es completamente válido este estudio. Y la discapacidad, ¿sí? De la depresión, que es la cuarta causa de discapacidad, o va a ser, se supone, si no es que ya estamos sobre eso, la proyección es para el 2020, ¿sí? Pues ya 2016, que tanto nos hace falta, ¿no? Pero, a final de cuentas, es una causa muy importante de discapacidad. Y si, hablando de discapacidad, podemos nosotros tener la carga mundial de los trastornos mentales, neurológicos y abuso de sustancias, y los psiquiatras seguimos sin entender el motivo por el cual separan abuso de sustancias de los trastornos mentales, porque al final de cuentas siempre hay un problema mental junto con el abuso de sustancias, y el abuso de sustancias al final de cuentas es un trastorno mental, ¿sí? Nuevamente, la depresión dentro de este grupo de trastornos mentales y neurológicos, junto con el abuso de sustancias, pues la depresión está por encima y por mucho del resto de los trastornos, ¿sí? Si nosotros nos asombramos o vemos la dimensión del Alzheimer y otras demencias, si se dan cuenta, está en quinto lugar, ¿sí? Y la depresión está por lo menos 5 veces por encima de la demencia, del Alzheimer, en años de vida asociados a discapacidad, ¿sí? Y esta es una cifra que habitualmente no conocemos. Este es un dato que generalmente no tenemos en mente. La depresión causa mayor discapacidad incluso que el abuso de alcohol, ¿sí? Causa mayor discapacidad que la propia esquizofrenia, que es un trastorno mental incapacitante por sí mismo, ¿sí? Un paciente con esquizofrenia, si ustedes atienden pacientes con esquizofrenia, saben que no son capaces de trabajar, que no son capaces de valerse por sí mismos. Sin embargo, si tenemos un excelente control de la esquizofrenia, vamos a tener menor carga incluso que juntando la depresión. Estos son datos, doctores, a nivel mundial. Y bueno, ya tenemos nuevamente por ahí el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, estos dos que tenemos en rojo, entre cuadro rojo junto con la depresión, pues bueno, son los trastornos, el trastorno depresivo y los trastornos de ansiedad, en este caso aquí los que entran como años asociados a discapacidad. Bueno, hablando ya un poquito de qué es la depresión. Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de enfermedades mentales, hay que recordar que nuestro cerebro tiene muchas funciones y en la depresión específicamente se alteran algunas de ellas. Ahora en la semana, ya terminando los cursos, llevé a los alumnos a prácticas, a que pudieran entrevistar pacientes con enfermedad psiquiátrica grave, pacientes hospitalizados, y se asombraron los muchachos porque dicen: oiga, doctor, es que este paciente tiene esquizofrenia, pero sabe hacer esto, pero puede hacer esto otro. Claro que sí. Un paciente con una enfermedad mental se afectan algunas de las funciones mentales, no todas, muchas otras están completamente respetadas. Entonces, hay que... ya me acordé. Gracias, doctor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
parastrino. Ya no me acordaba del puntito rojo. Ok. La depresión es una alteración del estado de ánimo, ¿sí? De los afectos, de las emociones, ¿sí? Que se mantiene en el tiempo y en donde el sujeto experimenta estas alteraciones de forma interior, y obviamente al estar alterado emocionalmente en sus afectos incluso, va a influir en su conducta, es decir, en su comportamiento y en cómo percibe la realidad. A final de cuentas, es una característica definitoria de lo que es la depresión. Es muy importante entender entonces que se altera el estado emocional, lo afectivo, ¿sí? Que se mantiene esta depresión, esta alteración se mantiene en el tiempo. El sujeto lo experimenta interiormente. ¿Y esto qué significa? Muchas veces nosotros vemos a la persona, no tiene nada, ¿sí? Anda caminando, habitualmente logra trabajar, pero con un estado emocional interno tan devastador, pero por fuera no nos damos cuenta, ¿sí? Obvio, a quienes logramos tener esa experiencia, no puedo decir que inmediatamente y que a todos los pacientes les identificamos la depresión, ¿sí? Sin embargo, existen algunas situaciones en el rostro, en la postura, en la forma de caminar, en donde nosotros nos damos cuenta de que este paciente que va entrando a nuestro consultorio viene deprimido, ¿sí? Y es un poquito más fácil porque si les digo que en mi consulta privada el 50% de las personas que entran a mi consultorio tienen depresión, un 30% tienen ansiedad, un 10% tienen insomnio, entonces de cada 2 que entran uno va a tener depresión. Qué chingón, ¿verdad? O sea, uno de estos 2 va a tener depresión. No es mayor dificultad mi diagnóstico, ¿no? En lo personal. ¿Por qué? Porque yo veo pacientes solamente con estas características. Para ustedes es mucho más complejo, porque no solo ven pacientes con depresión, con ansiedad o con trastornos mentales, ven una gama muy importante, muy completa de todas las patologías. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos definir, que podamos identificar las alteraciones en la conducta y cómo perciben su realidad, que a final de cuentas la realidad no es cómo sucede afuera de nosotros, la realidad es como nosotros la percibimos, como nosotros creemos que es, ¿sí? Y si el paciente cree que su familia no lo quiere, así es. Los hijos adolescentes, ¿sí? Recordemos, es que mi papá no me quiere, y nosotros, hijo de, ¿cómo no te voy a querer si por ti voy a trabajar, por ti hago esto, por ti hago todo, por ti nada más lo hago, ¿sí? Pero ellos perciben, ¿sí?, que no los queremos, ¿sí? Y para ellos esa es la realidad, a final de cuentas, ¿sí? Para el paciente deprimido, obviamente, este estado de ánimo influye en su comportamiento y en cómo percibe esa realidad externa. Y aunque toda la realidad externa le demuestre lo contrario, el paciente sigue creyendo y sigue sintiendo que no es querido o que no es aceptado, ¿sí? Bueno, el afecto es la expresión externa que tenemos de nuestro estado de ánimo. Este puede ser normal, expansivo o deprimido. Creo que aquí nos hizo falta una coma. Normal, como cualquiera de nosotros lo tenemos en este momento, ¿sí? Expansivo es lo contrario obviamente al estado deprimido, sí, que es fácil hacer unas definiciones en psiquiatría, ¿verdad? El estado de ánimo expansivo lo podemos identificar con nuestros pacientes que presentan algún problema de tipo maníaco, ¿sí? Hablando del trastorno bipolar, tenemos la fase depresiva y la fase maníaca. Entonces, el estado de ánimo, ¿sí?, puede ser normal, insisto, que tenemos nosotros, el deprimido, que es el que vamos a revisar, y el expansivo, que no nos corresponde en este momento, pero es el de la manía, el de los pacientes. Han visto, ¿cómo se me fue el nombre del actor de La Máscara? Jim Carrey, ¿sí? Han visto la mayoría de sus actuaciones, su estado de ánimo es expansivo,
y no tiene nada de raro que así sea, porque Jim Carrey padece el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, el actuar de esa manera, simple y sencillamente significa para él externar su enfermedad, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros estamos sanos, presentamos una gama muy amplia de este estado de ánimo. Vamos desde lo normal, deprimidos, ligeramente tristes, enojados, irritables, ¿sí? Y ahí es cuando mucha gente dice, es que estás bipolar, tienes bipolaridad. No, esto es completamente normal. ¿Por qué? Porque podemos controlar de manera adecuada, podemos nosotros fácilmente tener un control de estos estados de ánimo, ¿sí? Vamos manejando, se nos atraviesa un madre, a ver, cálmate, tranquilízate, es que, a ver, ya, bájale, ¿qué pasó? Mira, ya vaya, se va a partir la madre, al cabo el déjalo que se va a partir. Está bien, tienes razón. ¿Cuántos minutos me duró ese coraje? ¿Sí? 3, 5, lo controlamos. O a veces, habemos quienes no nos enojamos, que se meta, al cabo de todas formas, voy a llegar, los médicos me van a estar esperando ahí en la ponencia, yo pues soy el ponente, así que pues no hay problema si llego tarde. Y luego, qué bueno que están allá sin poner atención los psicofarmos, me dicen, doctor, hay que estar a las 8, 8:20, empiezo a las 9. Ahí me dejo yo matando. No es cierto, yo. Muy bien, entonces, los estados de ánimo, insisto, podemos cambiarlos en el día a día, en la cotidianidad. Eso no significa que tengamos enfermedad, ¿sí? Mientras seamos capaces de controlarlos, no hay ningún problema. El problema inicia cuando no tenemos esta capacidad de controlar nuestras emociones. Y entonces, si algo externo me afecta en la mañana y sigo hasta las 10 de la noche acostado, es que me hicieron enojar, y bla, bla, allí ya estamos hablando de problemas de nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros revisemos. Ahorita les paso mis tarjetas para que se las den a sus pacientes, obviamente, ¿sí? No piensen que yo ando ya haciendo diagnósticos, ¿sí? Bien, y bueno, en la teología es muy importante determinar estos factores, ¿sí? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Hay que recordar que todas estas aminas dentro de nuestro cerebro se liberan. Ojo, doctores, los medicamentos no hacen que se produzcan los neurotransmisores. No les digamos a nuestros pacientes, es que le voy a dar este medicamento y con esto se le va a producir en su cerebro. No, recordemos, por ejemplo, la mayoría de los excelentes fármacos, a ver si me dan desayunar estos mendigos, de los excelentes antidepresivos, 1, 2, pues es el mismo, ¿verdad? Nomás hay Certex, Serenex, nomás esos traen. ¿Y dónde está el selectivo? Pero aquí no. Doctora, no me haga trampa. ¿No trae selectivo aquí? Ok, bueno, más por eso se las pasamos. Alias, ándale, no, pues, ¿qué no es? La espalda, perdón, yo pensé que... Ok, todos estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, el nombre, tal y cual, así lo dice, inhibe de forma selectiva la recaptura de serotonina, ¿sí? No hace que se produzca, ¿sí? Y esto, cuando le comento a los alumnos la manera de entender de forma más fácil el mecanismo de acción, les comento, a ver, ¿en México hay pobreza? No hay pobreza. Está mal distribuida la riqueza, ¿sí? Que es muy diferente. Tenemos varios de los millonarios más importantes del mundo, de los millonarios más millonarios del mundo, ¿sí? Entonces, no hay pobreza. Está mal distribuida la riqueza. Es exactamente lo mismo que ocurre con la serotonina en un paciente con depresión. No es que no haya serotonina, está mal distribuida. Y a diferencia de México, no vamos a hablar de política, ¿verdad?
los fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, lo que sí hacen es lograr que se libere la serotonina de forma adecuada hacia las siguientes neuronas. ¿Para qué? Para que hagan su efecto. Entonces, al momento en que inhiben esa recaptura, la serotonina pasa a la siguiente neurona y por lo tanto ya hay neuronas suficientes. Ya hay serotonina suficiente para poder llevar a cabo su efecto en el estado de ánimo, para poder estabilizar o mejorar ese estado de ánimo. Entonces, lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, obviamente, tienen que ver con esta liberación de serotonina. Y luego, obviamente, estamos hablando de que el cerebro es lo más complejo, ¿sí? Tan complejo que la psiquiatría es una de las especialidades más antiguas que existen en la medicina, pero es la que menos desarrollo ha logrado, o había logrado hasta los últimos 50 años. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. El hombre ha logrado llegar a la luna. No sé si han visto las últimas fotografías del Hubble, cómo nos manda imágenes del espacio, ahora sí exterior, que cuando vemos la Guerra de las Galaxias, pues se quedan chiquitas las imágenes que nos formaban hace casi 40 años sobre lo que en realidad es el espacio exterior. Pues sí, el hombre ha logrado conocer aquello, ha logrado entrar hasta allá, las profundidades del espacio. Desgraciadamente no ha podido determinar a la perfección qué es lo que sucede en nuestra mente, ¿sí? Y esto a pesar de los grandes adelantos importantísimos que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿sí? Ok, esta es una etiología a través de lo biológico, de los neurotransmisores. Sin embargo, existen otras explicaciones y que no están peleadas, sino que deben de conjuntarse. Papá Freud lo describió perfectamente en la teoría psicoanalítica, en donde dice que hay una ambivalencia hacia un objeto querido que puede producir una forma patológica de aflicción si se pierde o se cree perder, y esto pues es bastante sencillo de comprender, de entender, ¿no? Si ustedes lo entienden, me lo explican, porque yo tengo años y por eso la pinche de psicoanálisis. Freud, yo creo que no creo, Freud se la fumaba muy sabroso, usaba cocaína, entonces pues, o sea, estaba medio, no hay ningún psicólogo por aquí, digo, ¿no? No importa, ayer fue su día, ya lo saludamos. Ok, la teología cognitiva, que se complementa perfectamente con la definición que dimos hace unos minutos de lo que es la depresión. Si las cogniciones, el paciente cree tener una imagen negativa de sí mismo, lo interpreta de forma negativa la experiencia y por lo tanto su visión del futuro es negativa, ¿sí? Todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que él siente, todo lo que él piensa, todo lo que él cree, tiene connotaciones negativas, ¿sí? Y obviamente existen los acontecimientos vitales estresantes que ocasionan alteraciones neuronales en ocasiones permanentes que van a predisponer a la persona a sufrir episodios posteriores de depresión. Si yo en la infancia fui maltratado, fui abandonado, fui esto, fui aquello, obviamente que estos estresores en mi vida me van a marcar. Hay personas, como dicen, cruzan el pantano y no se manchan. Hay personas que pueden tener estos estresores y no tienen posteriormente problemas, sí, pero la gran mayoría sí los tiene, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos en estos tres grupos, tanto la norepinefrina, serotonina, la dopamina, ¿sí? Como cada uno tiene la presencia cuando se altera de cierta sintomatología. Y obviamente la confluencia de estos tres nos alteran el estado de ánimo, la emoción y la función cognitiva, ¿sí? La serotonina nos lleva más a la impulsividad, la norepinefrina un poquito más a la energía o a disminución de la energía o a disminución del interés, ¿sí? La dopamina a la capacidad de disfrutar o al hecho o aquel de que nosotros decimos al paciente, échele ganas, o sea, empújele. Nuestro paciente tiene alterado todo esto, ¿sí? Y obviamente no le va a echar ganas. No sé si ustedes han tenido la experiencia en alguna ocasión que el paciente con toda confianza le responde cuando ustedes le dicen échele ganas, o cuando si
gustan preguntarle a un paciente qué siente cuando alguien le dice échele ganas. ¿Sabe qué contesta el paciente cuando yo se los he preguntado? Doctor, mejor mienten que me mienten la mano. ¿Sí? No es que yo no estoy así porque quiera, yo no estoy porque no le echo ganas. Yo le echo ganas. Sin embargo, hay muchas situaciones que a mí me impiden, y no sé cuáles son esas, ¿sí? Me impiden empujar o salir adelante. Y bueno, si nosotros queremos ser ya más prácticos, estos son los criterios diagnósticos que tenemos para la depresión mayor, ¿sí? Estos dos son los más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos uno de estos invariablemente para poder nosotros decir que hay depresión. La anedonia, la falta de interés o el hecho de ya no disfrutar lo que disfrutaba antes, es un signo primordial, no siempre está presente. Recordamos, si nos regresamos aquí, ¿sí? La capacidad de gozo, en muchas ocasiones no es la dopamina la que está más alterada, ¿sí? Y aquí, si fuera la dopamina, entonces tenemos presencia de anedonia. El estado de ánimo deprimido, triste, dice nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la mayor parte del día, casi todos los días, durante los últimos 15 días, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene 2 o 3 días deprimido con 1 o 2 de estos síntomas, doctores, es una depresión. Debe ser la mayor parte del día, casi todos los días, durante los últimos 15 días, en las 2 semanas. Por lo menos, si tiene ya nuestro paciente más de 2 semanas, nuestro criterio está cumplido. Pero además puede haber uno de estos 2 o los 2, ¿sí? Y de estos otros 7, ay, como que ya me está haciendo falta un vasito de jugo, no sé, muchacho. No, doctor, usted no, por favor, a que se levanten allá aquellos. No, de manzana, sí. Anda, cabrón, el jefe se va a levantar. Si el agua, gracias. Están viendo que ya se me está quebrando la. ¡Ay! Híjole. No, estos de psicopatas no tienen vergüenza. Doctor, gracias, disculpe. No, es que, pero aquello. Gracias. ¿Me conocen algo? Ok, hay que recordar, entonces, de estos 7, los cambios de peso, cambio del apetito, trastornos del sueño, que puede ser hipersomnio o insomnio, es más frecuente el insomnio, alteración en la psicomotricidad, generalmente retardo, agitación pudiera presentarse, la fatiga, la disfunción ejecutiva, el no poder hacer bien las cosas, el no hacer bien lo que antes hacía, ¿sí? Y dejé estos 2, ¿sí? A propósito, y están señalados con rojo, porque estos 2 signos, estos 2 criterios que nos manejan en depresión mayor, aquí nos habla de que estos son los criterios que nosotros vamos a manejar de gravedad, ¿sí? ¿Por qué de gravedad? Porque la culpa, y desgraciadamente vivimos en una sociedad, desgraciadamente no, o sea, yo estoy contento con la sociedad en la que vivo, o en la que yo crecí, no en la que vivo actualmente, pero es una sociedad culpígena, ¿sí? Si la mamá no atiende bien al marido y el marido anda con otra, perdón, si la esposa no atiende bien al marido y el marido anda con otra, es culpa de ella, ¿sí? Porque no lo atendió, ¿sí? Si el hijo anda en malos pasos, es culpa de la madre por eso, y tiene que sentir culpa. Es más, muchas veces le preguntamos a nuestros pacientes, ¿y de qué se siente culpable, señora? Pues es que mi hijo, mi hija se va de fiesta y son las 11 de la noche, me empiezo a preocupar y no duermo y siento que algo malo le va a pasar, y si algo malo le pasa es por mi culpa. A ver, pero ¿cómo es que pasa esto? Pues es que soy madre, doctor. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a sentir mal si yo soy madre? Es mi hijo, yo soy la mamá. A ver, espérame, ¿y qué? O sea, ¿dónde dice, en dónde te vendieron que ser madre significa sentirse culpable, sentirse presionada, sentirse eso? Tu hijo, primero, no vas a poder hacer nada esté donde esté. Segundo, tú tienes que dormir para mañana ponerte a trabajar.
Despreocúpate, duérmete, y luego alguno de ustedes me va a decir, sí, es muy fácil. Debiera de ocurrir así, ¿sí? No es que sea fácil, pero así debiera ocurrir. La culpa nos puede llevar incluso a ideas suicidas. Perdón, ese es el otro signo. Esperen, me falta creo que un poquito más de glucosa en el cerebro. Cuando la culpa es tan grave, nos lleva a ideas o a interpretaciones delirantes, ¿sí? Nuestro paciente con depresión mayor puede llegar a tener incluso hasta delirios por este signo. Cuando tenemos nosotros presencia de delirios, de ideas delirantes en nuestro paciente, son delirios de culpa, ¿sí? Significa que nuestro paciente está grave y necesitamos un tratamiento mucho más complejo que en una depresión mayor leve o una depresión mayor moderada. El otro rasgo característico de la depresión grave es la ideación suicida. Y hay que recordar que muchas veces el paciente no nos va a decir así tal cual, es que yo me quiero matar. No. En muchas ocasiones son ideas pasivas de muerte incluso, en donde a nuestro paciente simple y sencillamente nos va a comentar, es que doctor, yo me siento tan mal que quisiera irme lejos, quisiera desaparecer, ya no quisiera volver, ¿sí? Y esto, doctores, ojo, hay que revisar con muchísimo mayor detalle, porque pudiéramos estar frente a un paciente con ideas de muerte. ¿Qué significa me quiero ir y ya no regresar? ¿Has pensado en morirte? Sí, y hay que preguntarlo. ¿Sí? Si yo les pregunto a uno de ustedes ahorita, porque existe ese tabú de, es que no le pregunto si se quiere suicidar porque le voy a dar ideas. No, doctores, el paciente, es que iba a poner un ejemplo diferente, perdón. El paciente que ha pensado en matarse lo va a decir claramente, o en cuanto ustedes le pregunten, los va a voltear a ver, se va a quedar callado. ¿Y qué significa eso? Que sí, ¿sí? Si el paciente no lo ha pensado, va a decir, no, doctor, eso jamás lo haría yo. ¿O sabe qué? No, eso no, doctor. Incluso él mismo se los puede decir, he pensado en morirme, pero yo no me mataría. He pensado en que me pase algo, pero yo no lo haría jamás. ¿Por qué? Por mis principios religiosos, por mis ideas, por la situación social, por lo que ustedes quieran. Pero hay que determinar si el paciente quiere o no hacerlo, va o no a intentarlo. Yo ayer tuve una paciente que se intoxicó con alcohol queriéndose morir, hace 3 días fue llevada a un hospital y dije, ¿saben qué? Lo primero que hay que hacer es manejar la intoxicación alcohólica, bla bla bla. Me la llevaron ayer a consulta y fue tan difícil, ¿sí? Hacía tiempo que no me tocaba una paciente tan compleja, con tanta ira contenida, con tanto coraje hacia la familia, ¿sí? Que al final de cuentas lo único que pude hacer fue iniciar el tratamiento farmacológico, sugerirle a la familia que no la dejaran sola y que le controlaran el medicamento. Mi idea era hospitalizarla, pero la paciente no quería, y si la paciente no quiere, vamos a empeorar la relación con la familia. Si la familia se hace responsable, no hay ningún problema, ¿sí? Puede estar fuera del área de hospitalización porque al final de cuentas va a estar contenida. Bueno, las líneas de tratamiento de la depresión, ¿sí? Primera línea, y al final de cuentas con esto tenemos muchos de los mejores medicamentos con los cuales nosotros contamos en la actualidad. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, desde la fluoxetina, que fue el primero de ellos hace ya un chingo de años, perdón, hace ya varios años, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram y ahora citalopram, que dicho sea de paso hay 1 o 2 nuevos antidepresivos, pero que no superan la eficacia del citalopram, ¿sí? Y bueno, tenemos estos otros, ahorita van a tomar una foto y al final también, si ustedes están de otra que tiene muchos más antidepresivos. La segunda línea obviamente nos dice los criterios de tratamiento de depresión es cambiar a otra familia de antidepresivo diferente a la que no nos funcionó.
Por otra parte, esto es hablando de depresión. Si hablamos de ansiedad, tenemos que hablar primeramente de estrés. El estrés se produce por eventos externos o internos, físicos o ambientales, biológicos o psicológicos. El estrés lo tenemos presente nosotros en todas nuestras actividades, ¿sí? Está a través de cualquier situación que nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana, está presente, ¿sí? Sin embargo, lo importante aquí es que el estrés altera el estado de adaptación y genera una sensación de tensión, de amenaza, por lo que desempeña un papel importante en la forma en que nos adaptamos. Si yo siento ciertas situaciones estresantes, me adapto. Desaparecen esas situaciones estresantes y mi cuerpo, mis emociones o mi memoria vuelve a la normalidad, ¿sí? Cuando no finaliza la respuesta al estímulo, es decir, cuando no regreso a esa normalidad, cuando el estímulo ya se terminó, entonces es cuando se genera una mala adaptación, que se puede reflejar tanto en depresión, que acabamos de revisar, en somatización, es decir, en síntomas corporales que no tienen un origen fisiológico, ¿sí? Que puede ser cefalea, gastritis, tensión muscular, en donde no hay una enfermedad médica que me diga que eso está ocasionando estos síntomas, ¿sí? O la ansiedad, ¿sí? Entonces, el estrés nos va a generar todo esto, y la ansiedad, a final de cuentas, es ya el estado emocional que consiste en reacciones de miedo, tensión, preocupación, aprensión anticipatoria de peligro o amenaza. Obviamente, ya dijimos, se va a acompañar de estas molestias somáticas que ocasionó el estrés, ¿sí? Palpitaciones, sudoración, que van a denotar una actividad mucho más intensa de nuestro sistema nervioso autónomo. Nuevamente, la ansiedad influye en la cognición, distorsiona la percepción de cómo percibimos nuestro exterior, no en el sentido de percepción de alteraciones, de alucinaciones, ¿sí? Sino de cómo percibimos la realidad externa. Es una respuesta a una amenaza desconocida, baja, conflictiva, que puede ser normal y necesaria, ¿sí? Muchas veces, insisto, este estrés nos va a generar esta ansiedad normal, pero a veces es desadaptativa. Cuando no regresamos, insisto, a esta situación normal que teníamos previamente. Nuevamente, tenemos etiologías, tenemos causas biológicas, como todas estas, ¿sí? Y tenemos causas psicológicas. Nuevamente, la psicoanalítica, que Freud nos dejó una huella por ahí que es difícil de borrar, se han superado muchos de sus premisas, pero a final de cuentas fue el padre y ahí está presente en todos los orígenes de las alteraciones emocionales. La teoría del aprendizaje, cada vez, o mejor dicho, desde la infancia, desde niños estamos aprendiendo ciertas formas de ser, ciertas maneras de modificar nuestro comportamiento, ¿sí? Pero lo que aprendimos en un momento dado, la forma en que aprendimos a responder a ciertos estímulos, lo vamos a seguir haciendo en otros momentos de nuestra vida, y a veces nos comportamos de cierta manera sin saber por qué lo hacemos, ¿sí? Sin saber que fue en un momento de nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando nuestro padre nos decía, es que usted es un inútil, usted no sirve para nada, y hoy en un trabajo nuestros jefes nada más los volteamos a ver y vemos de forma inconsciente la figura de nuestro padre y decimos, yo no sé hacer nada, yo no puedo, ¿sí? Se nos repite y entonces simplemente obedezco y no hago las situaciones. O si durante la infancia, la adolescencia, fui una persona rebelde, obviamente que después, ante cualquier figura de autoridad en un trabajo, voy de forma inconsciente nuevamente a traer esto a mi memoria, ¿sí? Y voy a mandar a la chingada a los trabajos. Y estos comportamientos son repetitivos. Es que yo soy así, sí, pero hay una explicación del porqué, ¿de acuerdo? Obviamente los factores psicosociales son muy importantes. Lo social, que se entiende como este sistema de creencias, normas, actitudes, valores, principios, estilos de vida, cultura, formas de interpretar la vida, formas de interpretar la muerte, cómo el paciente a veces se siente enfermo o no se siente enfermo. Ayer me decía una paciente, es que doctor, mi marido le acaban de diagnosticar hace 3-4 meses diabetes, y ya llega de trabajar y ya no hace nada porque está cansado, ¿sí? Obviamente la fatiga, el cansancio forma parte del proceso de la enfermedad, pero ya dejó de hacer las cosas, ¿sí? Antes le ayudaba por lo menos en algo en la casa, ahora ya no lo hace.
Esto tiene que ver con la forma en que se interpreta la enfermedad. Como ya estoy enfermo, estoy discapacitado, ya no puedo hacer, ¿sí? Alguien podrá decir ahí, es una pinche conveniencia. Bueno, yo no lo sé hasta que no valoremos al paciente. No se va a llevar a mi jugo, por favor. Eso es lo único que me viene. Bueno, vamos a tratar entonces de revisar. Ustedes tienen allí cada uno unas hojas, si quieren también revisarlas. ¿Cualquierito el otro o así? No, ahorita sí que ya me alcanzó a subir azúcar al cerebro, ya me está funcionando, doctor. Gracias. Sí, no, ya me faltaba, ya. Son desveladas, pero bueno, se lo voy a cobrar donde se forma bien y bonito. Alfredo es una persona, es un hombre de 33 años. Actualmente está separado, aunque es casado. Es ingeniero en informática, desempleado, y nació y vive en Zapopan. Es que yo le dije a... Lo bueno es que no está aquí Silagua. Le dije, oye, ¿quién carajo me va a creer que yo tengo un paciente que vive en Querétaro y que viene y me ve nada más a mí? Le dije, a ver, yo lo voy a cambiar a Zapopan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digo, sí, nuevamente, ayer sí vi un paciente que viene en Nayarit, pero pues está aquí a la vuelta, ¿no? De ese bello, glorioso estado, precioso, magnífico, es excelente. Sí, de aquí sí puedo ver pacientes, de Colima, pero de Querétaro. En mi vida he visto un paciente de Querétaro. Entonces yo dije, no voy a cambiar nada más en Querétaro, pero bueno, definitivamente, si es hombre, o por lo menos a eso sí dice, tiene 33 años, sí está desempleado, que inicia su padecimiento hace 2 años por problemas de relación de pareja, ¿sí? Nuevamente hay que tomar en cuenta las situaciones sociales, lo que mencionábamos hace unos minutos, ¿sí? El cuadro clínico, ustedes pueden leerlo tranquilamente, pueden revisar qué es lo que ocurre con él, cuáles son todos los síntomas que están presentes. Una de las situaciones muy importantes es la evolución fluctuante. Hay ligera mejoría en ocasiones con algunos fármacos, hasta un tratamiento. En realidad nunca ha tenido remisión en estos 2 años, pero en los últimos 2 meses, relacionado a problemas económicos, también ha presentado miedo, preocupación excesiva, irritabilidad, indecisión y tensión muscular, ¿sí? Nuevamente, tenemos este cuadro clínico de mucho tiempo y de 2 meses a la fecha, estas otras características clínicas, ¿sí? Ya las revisamos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con estas? Es nuestro paciente, nos llegó a la consulta, ahorita en la mañana tempranito, antes de desayunar, no, antes de desayunar. No hay que hacerlo jamás. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente cuadro. Así que estos son los tratamientos que ha recibido en estos 2 años nuestro paciente, ¿sí? Ha sido tratado con venlafaxina durante 1 mes, a 150 miligramos por día, sin respuesta. Reboxetina, 4 miligramos durante 1 semana, obviamente muy poco tiempo porque presenta intolerancia, efectos secundarios. Todos estos psicofármacos, ¿sí? Ha tenido 5 antidepresivos durante este periodo de su enfermedad. Ha presentado un aumento en la intensidad de los síntomas afectivos relacionados a problemas de pareja. Su último tratamiento es mirtazapina 30 miligramos y clonazepam 0.5 miligramos desde hace 4 semanas. Es decir, ¿cuánto se toma de Criadex? Un cuarto de tableta. Un cuarto de tableta, ok. Muy bien. Sí estamos bien, ¿verdad? Un cuarto de tableta, señor Silagua. Correcto. Todos los laboratoriales y gabinete están dentro de los parámetros normales. No tenemos ninguna alteración biológica.
No podemos pedir una determinación de serotonina porque todavía eso no existe, ¿sí? Hasta la fecha no la tenemos. En los estudios sí lo hay, pero obviamente a nivel de práctica clínica no tenemos esto. ¿Cuál sería el diagnóstico que ustedes le darían a este paciente? Vamos a ver. ¿Quién dice inciso A? Trastorno depresivo mayor y trastorno de pánico. ¿Alguien me va a decir algo de lo que está leyendo? ¿De los que están leyendo en su cuadernito? Díganme, reclamen. Hoy, o callen para siempre. ¿No hay ningún error ahí? A ver, ¿cuál sería el diagnóstico que ustedes darían a este paciente? El B. ¿El B? ¿Trastorno depresivo mayor y depresión persistente? ¿Alguien nos dice otro diagnóstico? C. Trastorno depresivo mayor con síntomas ansiosos. ¿Quién más? ¿Quién da más? D, doctora, depresión mayor y fobia social. D de dedo. ¿Y tú yo por qué entendí? ¿Sabes qué? Échame otro. Digo, por favor. Creo que sí me sigue faltando glucosa. De tequila, dice la doctora que con tequila funciona uno mejor. Entonces, ponle un chorrito de jugo y lo demás de tequila. Depresión persistente y estrés intenso. Ok. ¿Nadie nos habla de depresión mayor y trastorno de pánico? ¿De depresión mayor y fobia social? No, ok. Entonces, A y E están descartados. Muchas gracias, joven. ¿Qué es whisky del añejado? Le falta como 12 años de añejamiento a esta, pero bueno, está bien. Bueno, A y E los eliminamos. ¿Por qué? No hay síntomas de pánico ni fobia social. Ok, nuestro problema entonces está en diferenciar esto. ¿Sí? ¿Qué es la depresión persistente, doctores? ¿Cuál es el otro nombre que tiene esta depresión persistente? En el DSM-5 se llama depresión persistente. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, se llama depresión persistente. En el DSM-4, ¿cómo se llama? Distimia. ¿Se acuerdan de la distimia? Es esta chingadera, perdón, es esta. 2 años es mucho. A ver, doctora. Traigo mis hojitas porque no creo que mi memoria es muy bien. Se la presto. ¿Quién más habló de que fuera el B? ¿Quién nos dijo de que era el B? ¿Qué nos puedes decir de la depresión persistente? A ver. Les dejo esta. Aquí también dijeron de estos son los criterios diagnósticos, los que les acabo de compartir son los criterios diagnósticos para depresión persistente. Todo el mundo coincide. ¿La descartan? Esta es y si tuvieran alguna duda de los criterios diagnósticos de depresión mayor, ¿sí? O si alguien nos quisiera repasar. A ver, en las mesas donde dejamos ahorita la depresión persistente,
¿Qué nos pueden decir? Que dura 2 años. Dura 2 años. ¿El paciente cuánto tiempo tiene de evolución? 2 años. 2 años. ¿Sí? Pero existen otros criterios. ¿Están presentes los demás criterios? Pues que está casi siempre definido, que está cansado. Ajá. Nada más. Hay otro criterio abajo. Ese es la depresión persistente o distimia, como la conocíamos en el DSM-4. ¿Sí? Hasta hace 2 años, 3 años ya de hecho. El DSM-5 apareció creo que no me oyen, ¿verdad? El DSM-5 apareció exactamente el 18 de mayo del 2013. Acá Psicofarma tuvo bien enviarme a San Francisco al Congreso Mundial de Psiquiatría donde se presentó el DSM-5. No es cierto, les estoy reclamando a los cabrones porque no me mandaron. A ver, ¿se cumplen, doctores, los criterios de depresión persistente? ¿Seguros? A ver, préstenme tantito, por favor. Ay, cabrón, me faltaron los lentes. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, trastorno delirante, otro trastorno no especificado. Nunca se ha cumplido criterios para un episodio maníaco. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años, ¿sí? ¿Cumplimos los criterios, doctores? Sí. Ok. ¿Quién dijo estrés intenso? Muy bien. Doctora, para depresión persistente y cumplen los criterios entonces, ¿usted está de acuerdo? Estrés intenso. ¿El paciente presenta un estrés intenso? Oh, claro que sí, porque el hecho de estar separado de la esposa y no tener trabajo ya es un estrés. Dice que no está Ok. funcionando. En lo económico. Yo podría decirle, doctora, que eso no es cierto. Yo podría decirle que eso no es cierto. No le digo que se lo estoy diciendo, ¿sí? Pero yo ni estoy separado y tampoco no tengo trabajo, ¿sí? Hay personas que para ellos un estrés intenso, por ejemplo, un adolescente, estrés intenso es reprobar una materia porque se lo va a chingar el papá, ¿sí? Para mí, cuando mi hija me decía en la prepa, en la secundaria, es que reprobé, papi, ¿qué importa? O sea, yo ya viví la secundaria, o sea, no va a pasar nada si te vas a un extraordinario, ¿sí? Yo en la prepa me fui a 3 extraordinarios y me acuerdo perfectamente cada uno de esos desgraciados, ¿sí? Y me acuerdo lo que me angustiaba, para mí era un estrés intenso, aunque en ese tiempo ¿qué eran? Para hacer el extraordinario tenía que comprar uno de 2 pesos, 3 pesos, no sé qué tanto. ¿Me mandé? ¿También hizo, doctor? Yo dije hice 3, yo no lo negué. Pero pues sí era un problema porque mi papá nada más me daba lo justo y no me daba para extraordinarios. Entonces, de algún lado tenía yo que sacar, tuve que vender medias para poder pagar mis extraordinarios. No, no, medias horas. Bueno, en ese tiempo sí alcanzaba medias noches, pero ahorita ya no es tanto. Va a depender de cada paciente si el estrés que presenta es intenso o no, de cómo lo está evaluando. Hay personas que me voy a quedar sin trabajo, sirve que descanso 1 mes, 2 meses y luego busco otro, ¿sí? Cabrón, sí, pero no tienes ninguna obligación o te vale madre, ¿sí? Si yo me quedara sin trabajo y no hay madera por aquí, obviamente sí tendría una angustia porque tengo las deudas, tengo que pagar el carro, tengo que pagar esto, tengo que pagar
La Caja Popular no me presta, por favor. Entonces, no les puedo decir, doctora, no les puedo comentar que el paciente no esté presentando estrés intenso, porque va a depender de cada persona. Entonces, la respuesta que ustedes están dando, si ya hace unos minutos comentábamos que se cumplen criterios para depresión persistente, obviamente se cumplen criterios para depresión mayor, yo no puedo decir que estrés intenso no lo tenga el paciente, ¿sí? Porque ese paciente me puede decir, es que yo esperaba que después de cierto tiempo mi esposa regresara conmigo y hoy me acaba de decir que no, ¿sí? Nuevamente problemas de relación de pareja se acentúan y el paciente obvio que se pone muy mal, ¿sí? Y eso para él es un estrés intenso, ¿sí? Entonces, esta respuesta es igual de correcta que esta otra, ¿sí? Y C, depresión mayor con síntomas ansiosos. Si nosotros le quitamos lo intenso a estos síntomas, le vamos a dejar síntomas ansiosos, ¿verdad? Entonces esta respuesta, doctores, discúlpenme, pero también es correcta, ¿sí? Nosotros tenemos aquí 3 respuestas adecuadas de acuerdo a cómo sería nuestro paciente, ¿sí? Descartamos fobia social, descartamos pánico, ¿sí? Pero de estas 3, cualquiera de estas 3, doctores, que ustedes escogieron, son correctas, ¿sí? Yo me quedo con una cosa, nadie dijo A y E, y eso es excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de estas otras 3 pudieran ser, ¿sí? Y están, doctores, en lo correcto. Entre sus opciones de tratamiento, ¿qué le daría a usted? ¿Qué harían? ¿Cuál de estas opciones ustedes considerarían que es adecuada? Continuar con la misma dosis del antidepresivo, aumentar la dosis del antidepresivo actual, aumentar un antipsicótico, suspender clonazepam, cambiar de antidepresivo. ¿Cuál les gusta? ¿Consideran que aumentar la dosis es algo adecuado? ¿Puede ser? Muy bien. ¿Continuar con la misma dosis? O sea, si no ha mejorado y está empeorando, o sea, algo tenemos que hacer, ¿sí? Ok. La A, estamos todos de acuerdo, la eliminamos. Agregar un antipsicótico, dije aumentar. Agregar un antipsicótico. ¿Quién agregaría un antipsicótico a dosis bajas? Doctora. Usted lo haría. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más le diría a la doctora, sí, doctora, usted lo hizo muy bien? ¿Sí? ¿Suspenderían el clonazepam? ¿No? Porque le controla la ansiedad y tiene síntomas ansiosos. Ya vimos que sea lo que sea, nuestro paciente tiene síntomas ansiosos, ¿sí? Ok, entonces el clonazepam no lo suspendemos. ¿Alguien le suspendería el clonazepam? No. ¿Cambiar de antidepresivo? ¿Quiénes sí cambiarían antidepresivo? 1, 2, pudiera ser, dice el doctor, 3, 4, 5. Sí, ya sé que tú le vas a dar. ¿Mandé? Usted le aumenta ya el clonazepam desde ahorita, doctora. En lugar de suspenderlo, lo aumenta. Doctora, ya se me adelantó la otra pregunta. Está bien, pues. Vámonos. Al cabo ya desayunamos, ya vámonos. No. ¿Todavía no desayunamos? Entonces, pues me apuro ya para desayunar. Como yo estoy acá chupando sabor, pues me vale gorro, ¿verdad? Ya después del segundo vaso ya. Ok. La A no es opción, no es tema. B, aumentar dosis del antidepresivo actual. ¿Algunos de ustedes lo harían?
Agregarían un antipsicótico, aquí está mal aumentar. Agregarían un antipsicótico, ¿sí? Sí podrían hacerlo. Suspender clonazepam no es opción. Cambiar de antidepresivo, ¿usted todavía le daría tiempo, doctor? Muy bien. Bueno, nuevamente, A y D serían respuestas equivocadas que nosotros pudiéramos dar. Sin embargo, si alguno de ustedes dice que desea aumentar la dosis del antidepresivo actual, va a depender nuevamente del tipo de paciente. Los tratamientos en psiquiatría, doctores, no son recetas de cocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando no con una, y perdón por una disculpa a los infectólogos, no estamos tratando con una infección, no estamos tratando con un virus, con una bacteria, ¿sí? Estamos tratando con emociones, con un sujeto, con un ser humano, ¿sí? Con una persona que es, doctor, precisamente cambiante, y que las situaciones que están a su alrededor pudieran cambiar en un momento dado, ¿sí? De hoy a mañana puede estar diferente. Entonces, aquí yo no les puedo decir que nada más vamos a aumentar la dosis del antidepresivo. Yo no les puedo decir que agregamos, aquí está mal aumentar, es agregar un antipsicótico a dosis bajas. Esto de agregar un antipsicótico a dosis bajas es algo que aún los psiquiatras estamos apenas, no experimentando, estamos apenas incorporándolo a nuestra práctica clínica. Es reciente este criterio de a nuestros pacientes con antidepresivo que no responden, aumentar un antipsicótico. Obviamente hay que tomar en cuenta que este paciente no ha cumplido todavía el tiempo suficiente para saber si nos va a responder o no. Los síntomas se están incrementando. En lo personal, ¿sí? Podríamos, si es cierto, aumentar la dosis de un antidepresivo actual, podríamos aumentar un antipsicótico. Ninguna de esas dos respuestas son equivocadas. Podemos tenerlas y podemos hacerlas, ¿sí? Sin embargo, lo ideal, desde el punto de vista de la práctica clínica, lo ideal es cambiar de antidepresivo. Insisto, lo ideal. No estamos mal, no estaríamos mal si continuamos, si aumentamos la dosis del antidepresivo actual. No estamos mal, ¿sí? No es una práctica equivocada, podemos hacerlo. No estaríamos mal tampoco si agregamos un antipsicótico, ¿sí? Lo que sí no deberíamos hacer es seguir igual o eliminar el ansiolítico. ¿Por qué? Porque nuestro paciente no va a mejorar con la primera, y es muy probable que empeore si tomamos esta otra opción, ¿sí? Vamos a revisar entonces qué sucede si nosotros cambiamos antidepresivos, ¿sí? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Recuerdan cuál tienen? Los que todavía no están desayunando, por lo que nos revisan, por favor, ¿cuál tienen o nos regresamos aquí? Mirtazapina, esa cosa que se llama. Ok. ¿Cuál antidepresivo ustedes elegirían? Es más fácil, doctores. ¿Cuál de estos no conocen? ¿Cuál de esos no usan habitualmente? Moclovenida, que ni siquiera sabemos cómo chingados causa. Ese, ¿de dónde carajo salió el carajo? Ok, ya, se ha eliminado. ¿Qué otros no están habituados? Acuérdense como el examen en la escuela, por descarte, vamos a ir eliminando. Ya eliminamos la C. Desde la vacina. A ver, ¿tenemos desde la vacina? No lo eliminamos. Ok. ¿Y niframina? ¿Alguien daría niframina? Bueno, es uno de los primeros antidepresivos. Hay que tomar en cuenta algunos efectos secundarios y la niframina, para no ser comerciales. No, si he hecho comercial, sí.
sertralina, ¿qué les parece, doctores? Bueno, de hecho, hasta hace poco tiempo la sertralina era costo-efectividad el mejor antidepresivo, ¿sí? Hasta hace poco, ¿por qué? Porque en efectividad la mayoría de los pacientes, el escitalopram, ¿cómo se llama? Estoy haciendo exámenes. Sí, van bien, muchachos. El Selective, cuando no estaba liberada la patente, en cuanto al costo, era bastante complejo para la gran mayoría de los pacientes. Hoy que tenemos escitalopram a un costo muy diferente, entonces ya la sertralina pasó a ser en un segundo término en cuanto a costo de efectividad, porque ahorita ya escitalopram, costo de efectividad es el mejor, ¿sí? Pero de estos doctores elegiríamos, como ustedes lo mencionaron, sertralina. ¿Por qué? Vamos a ver una diapositiva ahí con unos cuadritos medio marihuanos. Vamos a revisar algunas características que reúne la sertralina y el resto de los antidepresivos no los tiene. El micrófono es para usarlo, ¿verdad? Perdón. Muy bien. Al final de la primera semana del cambio de antidepresivo, ya le dimos, comentamos sertralina. Aquí el fello se comunica con el médico y le refiere que ha aumentado la ansiedad durante el día. ¿Qué hacemos? Aumentar el clonazepam. Pinche pregunta más. No, okay. Aumentamos el clonazepam, ¿sí? ¿Alguien mencionaría alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Alguien haría otra cosa incluso? ¿Que se ponga a trabajar? Pues sí. ¿Qué va a pagar la cuenta del médico? Y eso eso sería muy importante, ¿sí? También lo que se pudiera hacer es interrogarlo para ver cuál es el motivo que aumenta más la Ansiedad. situación de la ansiedad, ¿no? No nomás aumentar el medicamento, sino que ver si desde otro punto de vista le puede aumentar o modificar el estado. Usted con esto le daría contención entonces, doctor, y no cambiaría su tratamiento. No, pues vería, ¿verdad? Sí, no, pero usted está diciendo. Micrófono, sabe. Usted comenta en la relación médico-paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿En qué momento te sientes peor? ¿Sí? Esto, doctor, es liberador para el paciente, ¿sí? Cuando nosotros nos interesamos más por su vida, cuando el paciente siente que estamos comprometidos con su situación y que estamos para ayudarle, con esto usted le podría decir, estilos de vida, doctor, menciona usted, ¿verdad? Haz este cambio, mejora esto y vuelve a llamar, ¿sí? 3, 5 días, una semana vuelve a llamar, damos contención y nos esperamos. Puede ser un tratamiento excelente y usted aquí está aplicando ya otras cuestiones también, ya está como la doctora, también se nos está adelantando. Nomás no se vaya ahí porque todavía nos falta con desayunar. O sea, si eso vinimos, lo del ponente es un pinche requisito nomás, pero el desayuno es lo que importa. Yo a eso vine. Ok. No agregamos un antipsicótico atípico aquí. Nos genera en muchas ocasiones efectos secundarios de los antipsicóticos, recordemos, aunque sean atípicos y aunque el laboratorio nos diga que que tienen menos efectos secundarios, sí tienen efectos secundarios. Recordemos la caticia, que es la situación de que el paciente no puede encontrar su lugar, no está tranquilo en ningún momento, ¿sí? Y entonces eso le daría mayor ansiedad al paciente. Disminuir el antidepresivo, apenas lo iniciamos, recordemos, pusimos sertralina, ¿sí? Aquí consideraríamos disminuir el antidepresivo si nuestra respuesta a la anterior, acá esta hubiera sido aumentar la dosis del antidepresivo actual, ¿sí? Entonces tendríamos que disminuirlo y aumentar el ansiolítico. Pero si la opción que elegimos fue modificar a sertralina, ¿sí? Entonces no lo disminuiríamos ahorita, ¿sí? ¿Cambiar antidepresivo ya lo haríamos, doctores? ¿A la semana? No. Perfecto, me callo ya.
Sí, entendí. Ok. Si fuera su paciente, ¿qué otras opciones de tratamiento recomendaría? Bueno, el doctor ya nos mencionó algunas situaciones, en este caso de contención. Doctor. Terapia cognitivo-conductual, doctora. Bueno, una terapia ocupacional que es importantísima. Terapia ocupacional, ya lo habíamos dicho, si no nos va a pagar la consulta. Perdón, para que mejore su autoestima, para que mejore sus relaciones interpersonales, ¿verdad? No está pensando usted. No precisamente de trabajo, también hay muchas actividades que pueden mantenerlo activo en cosas sociales, bailes, no sé, muchísimas cosas. Que ayude a hacer algo en la casa. ¿Sí? Es que no hace nada. Que vaya con la mamá y le ayude, con los hermanos, que se ofrezca a hacer algo para que también su estado de ánimo, para que se sienta. Es ingeniero en informática, no sabe moverse. Doctor, los trastornos de personalidad o los rasgos de personalidad, tiene usted toda la razón, ¿sí? Quienes eligen este tipo de actividades son personas generalmente solitarias, son rasgos de personalidad que poco le ayudan a la interacción social, a diferencia de los médicos que tenemos algunos rasgos obsesivos, somos perfeccionistas, todo lo intentamos y lo queremos hacer siempre bien, ¿sí? Por ahí dicen que los médicos somos creídos, no es cierto. Nuestro narcisismo apenas alcanza nuestra capacidad, ¿sí? Nuestro narcisismo persigue lo que apenas nosotros somos, no es que nos creamos, somos, así es. ¿Alguna otra opción, doctores? Terapia ocupacional, por favor, Silagua, que le agreguen, porque terapia ocupacional es muy importante a estas diapositivas de tu laboratorio. Ya vete la bolita para otro lado. ¿Algo más? ¿Una psicoterapia gestal? Díganme, ¿qué carajos es eso? ¿Alguno de ustedes tiene alguna? Sí, doctora, a ver, dígame. Pues la terapia que está le va a ayudar mucho porque lo va a regresar a los momentos de la crisis, de ese catarsis. Ajá. Y él mismo va a ver la situación de diferente manera. Así es. Terapia psicoanalítica, psicoterapia psicoanalítica. Digo, si hay algún psicoanalista o conocen algún psicoanalista, yo les podría decir, primero es carísimo, segundo le va a tardar de 1 a 2 años. Desde mi punto de vista, la terapia psicoanalítica en este paciente no sería la adecuada. Pero si tenemos cognitivo-conductual, que hay que recordar que la cognición en nuestros pacientes con depresión está bastante alterada, una terapia cognitivo-conductual nos va a ser útil. Pero la terapia gestal también nos va a servir, ¿sí? De manera muy importante, porque nos lo explicó la doctora. La terapia gestal nos hace que nosotros evitemos las situaciones que estamos viviendo. Es que no es precisamente que las evitemos, sino que estemos al momento previo a como nos sentíamos antes, ¿sí? Las hacemos a un lado. Psicoterapia de pareja. Tendría que estar de acuerdo a la otra parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se vaya a Veracruz a bailar? De acuerdo al lugar le va a salir peor la otra. No, yo no conozco el lugar, doctora. Nunca. Ya han dicho. Terapia electroconvulsiva. Ya se dan sus buenos toques de informar. Terapia electroconvulsiva. Esta no la cambié, pero se llama terapia eléctrica de estimulación cerebral. ¿Sí? ¿Cambió de nombre? Cambió de nombre, sí, doctor, porque primero, porque no se realiza la TEG como nosotros tenemos o la sociedad tiene en el imaginario como se aplica la TEG, es decir,
En 1980 era la técnica que se aplicaba y se suspendió precisamente por el daño que hacía. Luego después hicieron modificaciones o modalidades. La nueva técnica que se aplica es muy diferente a la que conocíamos, que vimos en el hombre escape sin salida. ¿Cómo se llamaba la de? Atrapado sin salida. Atrapado sin Así salida. es. Ya no es la misma técnica. Para nada, nada que ver, ¿sí? Lo que ha ocurrido con la TEC, por ejemplo, en el Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, benemérito, de hace un año, digo, si no me siento orgulloso, sí, doctora, ¿Cómo dijo que se llama terapia eléctrica? de estimulación cerebral, ¿sí? Tenemos un aparato de TEC, ya no nuevo, porque ya tiene 2 años, lo tengo ahí en mi oficina, empolvada la caja, porque no tenemos las condiciones que se requieren para dar TEC, ¿sí? No, en el consultorio menos, doctora. Necesitamos tener una sala de choque, es decir, todo lo necesario para que el anestesiólogo induzca al paciente como si fuera una anestesia y a partir de aquí dar las descargas que, a diferencia de hace 30, 40 años que decíamos es que tiene que convulsionar para ver si pegó, no tenemos que ver que el paciente convulsione, ¿sí? A través del registro del electroencefalograma que ya trae estos aparatos incluidos, vemos nada más si hay el impulso en las descargas eléctricas y con eso tenemos. Por eso es estimulación cerebral, no es convulsivo, no es como en algún momento o en estas situaciones, no es electroconvulsiva, no generamos convulsiones, generamos estimulación a nivel cerebral, ¿sí? Y tiene que ser, obvio, bajo requerimientos, estándares internacionales. El aparato que se compró hace 2 años era en ese momento el mejor aparato a nivel mundial, ¿sí? Pero no tenemos lo otro, no tenemos lo demás, no tenemos al anestesiólogo, no tenemos nuestra sala de choque para que nos den, por eso es que no lo hacemos. Si yo les pregunto, doctores, y obviamente la respuesta me la tendrían que dar aunque lo duden, ¿cuál es el tratamiento de elección para una mujer embarazada con ideas suicidas? Terapia eléctrica de estimulación cerebral. Aunque ustedes digan, no chingue doctora, poco eso se usa todavía, o no lo digan, pero lo piensen, sí, sí se utiliza. Es más, yo les puedo comentar, cuando los psiquiatras tenemos 2 o 3 de estos vinitos de más en la cabeza, no, cuando comentamos entre los mismos psiquiatras decimos, ¿sabes qué carajo? Si alguna vez yo me llego a psicotizar, llego a tener algún problema mental, son testigos ustedes, compañeros, de que yo prefiero que me den TEC a que me den antipsicótico. La respuesta es muchísimo más rápida. ¿Sí, Trino? Pero el sistema Cochrane comenta que Perdón, no te alcancé a escuchar, perdón. Y por favor no me digas doctor Pino, porque el sistema de información Cochrane comenta que la fluoxetina se puede dar durante el embarazo. Ah, sí. O sea, y tiene pocos efectos en un metaanálisis que hicieron en el producto, por ejemplo. Por eso lo comentaba. Sí. Nada más que hay que recordar la ideación suicida en el paciente, o sea, sí estás completamente en lo correcto, nada más que la ideación suicida, recordemos, el paciente con depresión, su impulso vital está caído. El paciente con depresión no puede hacer cosas, ¿sí? La fluoxetina y los antidepresivos en general, incluso primeramente de imipramina, que ese es el que más tiene modificaciones en el impulso vital, la fluoxetina también nos genera que ese impulso vital se eleve, ¿sí? Y ese fue el problema con la fluoxetina hace en los 80s, cuando decían que que hacía que los pacientes se suicidaran, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la fluoxetina se decía es que se suicidan. No es que lo hiciera la fluoxetina como tal,
sino que el paciente con ideación suicida, con depresión más ideación suicida, el paciente grave, le daban fluoxetina, el paciente empezaba a mejorar, pero ¿qué es lo primero que le mejoraba? No tenía ganas de hacer nada y entonces al paciente le daban ganas de hacer cosas. El paciente suicida lo que quería era matarse. Entonces, ¿qué pasaba? Se mataba. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con ideación suicida y le damos un antidepresivo, hay que tenerlo bajo control. ¿Sí? Hay que tenerlo de preferencia en un entorno hospitalario, para que en esos primeros 7, 10, 14 días podamos controlar que el paciente no se nos mate. Si la familia está, si tiene redes sociales adecuadas, si la familia va a apoyar y va a estar al pendiente y va a estar acompañando, no necesitaríamos hospitalizar a nuestro paciente si la familia se compromete y el paciente, nosotros tenemos la confianza en que sí lo va, en que sí va a seguir las indicaciones. Pero este paciente está solo. Si tuviera esa ideación suicida y le damos, se nos mata. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos? Esta es la historia de los antidepresivos en una línea de vida. ¿Sí? 1960, acá tenemos esta madre, luego empezamos, como dijo, imipramina, mitriptilina, ¿sí? Y luego los que vienen acá, ¿sí? Estos que ni nombre tienen todavía, ¿sí? Este antipsicótico que agregamos, ¿sí? Nada más al manejo con un antidepresivo cuando no nos funciona de forma adecuada el antidepresivo, agregamos dosis bajas de antipsicótico y podemos nosotros hacer que nuestro paciente mejore todavía más. Les decía, esta diapositiva es la que hay que aprenderse perfectamente y pregúntenmela y entonces si yo me la sé, entonces ya me dicen, ¿usted qué? Que no la pasen en letra grande. ¿Qué te dije? Fue lo primero que te dije, ¿no? Porque ni yo la veía. Ok. Doctores, no sé qué hora es, no tengo yo, son 3 casos. ¿Los vemos pero rapidito? ¿O 10:25? Madre, ya se hambre. ¿Cuánto nos queda, doctor? Un caso rápido. ¿Uno rápido? A ver, ¿este de dónde carajos era? Porque yo le puse que era de Tepa. Ok. Armando, 32 años, soltero, técnico en diseño gráfico, empleado en un café, pinta en sus ratos libres. Hace 2 años y medio dice su padecimiento relacionado a la muerte de su madre por una insuficiencia cardíaca. Hay crisis de presentación diaria con duración de 5 minutos inicialmente, ahora le duran hasta 15 minutos. Estas crisis se caracterizan por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, sensación de presión en el pecho, mareo y miedo a morirse en cualquier momento. Ya tienen el diagnóstico, ¿verdad? A ver. Duración de 5 minutos, actualmente duran 15. Es más. ¿Mandé? Refiere no tener deseo de salir a la calle por miedo a la crisis. Obvia. Ok, ahí vamos. A ver, doctor, usted fue la primera que inventó esto. A ver si es cierto. ¿Quién más nos dijo pánico por acá? No dijeron, pero se las paso. Muy bien. A ver. Refiere no tener deseo de salir a la calle, que obviamente presenta ánimo triste, llanto fácil, irritabilidad, fatiga, casi lo estudiaron, ¿verdad? Ok. Consumo de alcohol desde los 20 años, año y medio consume cada 15 días hasta llegar a la embriaguez, niega síntomas de abstinencia, no aumentó la cantidad de alcohol, fuma tabaco, hay que señalar muy bien desde los 18 años. El padre presenta alcoholismo y cirrosis hepática, la madre ya habíamos mencionado, falleció por insuficiencia cardíaca. ¿Qué haríamos con este paciente? ¿Qué harían ustedes? Inician tratamiento farmacológico en forma ambulatoria, tratan primero el consumo de alcohol por medio de una desintoxicación, lo envían a Alcohólicos Anónimos, hospitalizan para tratar la depresión y problema con Hay un alcohol. problema de depresión y ansiedad. Ajá. Hay una enfermedad de alcoholismo subsecuente. ¿Una enfermedad que, perdón, doctor? Subsecuente el alcoholismo.
La depresión ansiolítica es el alcoholismo. No, todos son los. A ver, usted hospitaliza, doctora, No, sí, para tratar la depresión y el problema del alcohol. Doctor, la D, esta. Y yo ya iba a buscar otra. Ok. ¿Alguien? ¿Alguna otra opción? ¿Más D? Está grave. ¿Nadie lo envía a Alcohólicos Anónimos? Sí, Yo sí. Pero digo que sería primero tratamiento farmacológico, son ambulatoria, la de Alcohólicos Anónimos, pero antes como médico sin descartar las cosas básicas de un electrocardiograma, porque puede confundirse a veces con una ataque al corazón y si de casualidad si tenían problemas, hay que descartarlo. Bien. Sí, completamente de acuerdo, doctora. Primero descartamos patología médica de fondo, ¿sí? Porque primero somos médicos. Aunque yo no parezca, antes de ser psiquiatra, soy médico. ¿Sí? Porque ya parezco solo psiquiatra. Antes de cualquier otra cosa, doctora, y usted lo dijo así, tal cual, porque existen en los criterios, siempre en los síntomas mentales debemos descartar que los signos o los síntomas se deban a una enfermedad médica. Siempre. Y en este caso, en particular, es importantísimo que nosotros descartemos una enfermedad cardíaca, ¿sí? Un problema cardiológico. El problema aquí es no pensar en lo que usted pensó también primero. ¿Por qué? Porque estamos en una plática de psiquiatría y entonces tenemos que pensar en un problema mental. Pero siempre tenemos que descartar esto y no hay que dejar de pensar en un problema como el que se mencionó, ¿sí? Enviar a Alcohólicos Anónimos, ¿a dónde lo enviarían? ¿A cuál grupo? De los dos que existen. ¿Los de hora y media? no, a doble A. ¿O a doble A de hora y media a doble A de 24 horas? Doble A, porque los de 24 horas son irritantes, degradan mucho a la persona. Y doble A le da su lugar, su criterio y le permite exteriorizar sus problemas. Doctor, Y ahí usted. perdón. Doble A, Es Alcohólicos Anónimos. ninguno, ni el de hora y media ni el de 24 horas, daña al paciente por sí solo. Es muy agresivo el de 24 horas. No. Doble A, no. De 24 horas. De 24 horas, doble A, no. Los que son de 24 horas, que no son doble A, no meto las manos por ellos. No. Doble A de 24 horas, cuando pertenecen a la... ay, ¿cómo se llama? Es que no es sociedad, no es sociedad como tal. A la NON. A la que pertenecen a doble A de 24 horas no hay ningún problema. Sí. Y eso, eso yo se lo garantizo, doctor. Sí. No hay problema, que pertenecen a doble A. La diferencia es que van hora y media en las tardes, noches, o que están de 24 horas dentro de. En terapia. Cuando están ahí, que es doble A, no hay ningún problema. Si no son de doble A, que son los que están ahorita agarrando en estos días, pero sabroso, esos ni un dedo pongo por ellos. A los de doble A, sí me comprometo, y sí lo puedo decir, sean de hora y media o de 24 horas, a que sí dan resultados. Y en este caso, puede ser cualquiera de las dos opciones, si alguien desea esto, si el paciente lo desea, si la familia lo desea, sí. El consumo de alcohol, hay que ver alguna alteración médica, sí, hay que ver si no hay alguna hepatopatía ya que esté teniendo el paciente, sí, sería un poquito raro. Hospitalizar para tratar la depresión y el problema con el alcohol sí podría ser también una alternativa, aunque lo ideal sería que nosotros iniciáramos un tratamiento farmacológico de manera ambulatoria, porque no hay síntomas depresivos graves, ¿sí? Como para pensar en la hospitalización para la depresión. Recuerden los dos síntomas que dijimos, ideas de culpa e ideación suicida. En el paciente no están presentes, ¿sí? ¿Cuáles medicamentos considerarían ustedes para tratar a este paciente? No vean su hoja allí, vean estos. La B, escitalopram más clonazepam. Fluoxetina, sertralina, quetiapina, paroxetina más alprazolam,
La paroxetina también le podría ayudar con el problema de fobia y el alprazolam como ansiolítico. Claro, Para la mayoría, a ver, varios dicen E. ¿Alguien dice B? ¿Había mencionado B? Ok. Sertralina más quetiapina, A. No, ok, descartamos. Fluoxetina, nada más. Ok. Venlafaxina, no. Podría ser porque disminuye la sudoración, la palpitación. Podría ser. A ver, aquí estoy escuchando varios comentarios. Antidepresivo solo, en este caso, no. Es el consenso. Podría ser, menciona la doctora, pero el consenso, entonces tenemos un antidepresivo en la B y otro antidepresivo en la E, un ansiolítico y un ansiolítico. ¿Cualquiera de los dos? Alprazolam. ¿Usted se inclina por el alprazolam más que por el clonazepam, doctor? Muy bien. Cualquiera de las dos opciones pueden ser correctas, podemos utilizarlas. Hay que considerar algunos puntos específicos. Paroxetina de los ansiolíticos, de los antidepresivos, es el que mayor efecto ansiolítico tiene, ¿sí? Y recordemos, los síntomas iniciales del paciente son ansiosos. Alprazolam, ¿sí?, tiene un excelente efecto ansiolítico. Entonces, estaríamos combinando con paroxetina y alprazolam, la combinación más adecuada para el paciente. Si alguien da escitalopram y clonazepam, no hay ningún problema, salvo que podríamos tener un poquito mayor de sedación. Y si nuestro paciente está siendo funcional, está trabajando, entonces ahí tendríamos un pequeño problema, a menos que estemos al pendiente de que no ocurra la sedación, ¿sí? Sería en un segundo momento, en una segunda instancia, pareciera la mejor combinación. Si alguien da esto, no hay ningún problema, estamos de acuerdo, ¿sí? Yo como psiquiatra yo lo daría, ¿sí?, en un momento dado. Si mi paciente incluso dice, es que ya me hablaron de la paroxetina y un primo la toma y dice que, ¿sabe qué, doctor? Pues que nomás no puede acá con su esposa, entonces yo ese no lo quiero. Tiene efectos de disminuir el deseo sexual, hay que considerarlo. Si nuestro paciente es activo sexualmente y lo sabe, o si no, luego nos va a llegar en consulta, se va a deprimir más, ¿sí? Entonces hay que considerar también esas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué dosis iniciales manejaría para Armando? Si de sertralina ya dijimos que no, entonces al carajo. Fluoxetina, venlafaxina, al carajo. Sertralina, escitalopram y clonazepam, gotas, ¿cuánto le daríamos? Paroxetina, alprazolam. ¿Cómo manejaríamos paroxetina? ¿Cómo manejaríamos alprazolam, doctores? Que no estoy, ¿saben? Sí, paroxetina 20. Alprazolam media. ¿Y en la noche cuánto, doctor? ¿Una tableta? ¿Media tableta también? ¿Medias, doctora? ¿Media? ¿Usted también daría puras mitades, doctor? La dosis media de alprazolam, ¿cuál sería? ¿38.5? ¿Cuál es la dosis media de función? ¿De qué? Alprazolam. ¿Alprazolam? Sí. Ahorita la vamos a ver aquí, pero se supone que normalmente podemos dar 1 miligramo, ¿sí? Y si la pastilla es de 0.25, En esta ocasión, es insuficiente la dosis para la necesitaria. ok. Iniciar. El paciente va a responder, pero va a responder lo mismo desde el principio aquí. Ok. Nada más mantener la continuidad. Vamos a iniciar con dosis bajas, doctor. Hay que recordar, estamos hablando de benzodiazepina y de antidepresivo. Muchas veces los pacientes tienen miedo de tomar estos medicamentos porque se van a hacer adictos, es que esto ya lo tomó fulano y no pudo dejarlo. Vamos a tener primero que eliminar ese temor de nuestro paciente y luego va a decir, doctor, ¿me va a traer dormido? El hecho de quitar dolor causa sueño, pero no es porque el medicamento sea hipnótico. No, pero el paciente, En este caso, al quitar la ansiedad, vamos a hacer que el paciente se relaje y de todos modos va a tener sueño.
Pero si damos dosis iniciales bajas, no necesariamente le va a dar sueño. Si damos dosis iniciales bajas, el doctor comentaba media, incluso hay pacientes que aunque sea de 0.25, ¿sí? Si nuestro paciente tiene ese temor, no se preocupe, le voy a dar un cuartito en la mañana y un cuartito en la noche, y hábleme en 2 días, ¿sí? Y le voy aumentando la dosis. Hay que recordar nuevamente, nuestro paciente, cada uno de ellos es individual, cada paciente tiene preferencias diferentes. Por ejemplo, si hablamos de gotas de Criadex, yo tengo pacientes con una mendiga gota de Criadex en la noche que duerme, se la quito y no duerme, ¿sí? Una gota. ¿Es psicológico? Pudiera ser psicológico, doctor, pero al paciente le vale gorro. Y eso ya depende de la gota. Y el paciente, sí, ¿verdad? Es que depende del dedo de alcohol que se tome, si es así o si es así, ¿verdad? No. Muchas veces tenemos que usar dosis iniciales bajas con nuestros pacientes para evitar efectos secundarios, estar al pendiente en los primeros días de ir aumentando, incluso hacerle un cuadrito, de ir señalando, vaya aumentando de cuartito en cuartito, de media. Cuando le empiece a dar sueño, ahí se para y me habla, ¿sí? Si estamos hablando de cuartitos. El contacto con el paciente es muy importante, el contacto directo de estar al pendiente de sus medicamentos. Porque nuevamente son medicamentos, son benzodiazepinas, son medicamentos que el paciente les tiene miedo, ¿sí? Y entonces hay que tener siempre cuidado y tener al paciente con apego al tratamiento. Ya habíamos mencionado que otras terapias, bueno, muchas de estas nos pudieran funcionar igual, la terapia cognitivo-conductual, porque esos temores que él presenta, el temor de no salir a la calle porque cree que le vuelve a dar, es cognición, ¿sí? Cognitivo-conductual nos puede ser muy útil. Nuevamente, psicoterapia psicoanalítica pudiera no ayudarnos. Aquí en este caso, si el paciente tiene temor a salir y le decimos es que salga a tener terapia ocupacional, no va a salir, ¿sí? Aquí sí no sería lo adecuado. Tenemos que determinar qué hacemos con el paciente, ¿lo hospitalizamos o es manejo ambulatorio? Y hay que mantener siempre la alianza terapéutica, que nuestro paciente esté cómodo, se sienta a gusto con nuestro tratamiento. Sí, la selección de una terapia a largo plazo para el tratamiento de la depresión, lo habíamos mencionado, este cuadrito. Tenemos que considerar todas estas situaciones. La tolerancia del paciente. Hay pacientes que les das, que nosotros acostumbrados a dar algún medicamento, pero en este paciente no lo toleran. Y tenemos que darle dosis muy bajas o tenemos que cambiar de ansiolítico de antidepresivo. Los efectos secundarios. Hablábamos de la paroxetina, de este paciente que tiene relaciones sexuales, que es activo, que paroxetina como efecto secundario le puede disminuir el deseo sexual, pero también tiene un efecto, o puede tener un efecto característico en muchos pacientes masculinos, obviamente, de que retarda la eyaculación. Y entonces hay muchos hombres que nos llegan a la consulta y nos dicen, no, doctor, yo soy bien chingón, yo llego con mi vieja y de 3 minutos y ya terminé. Yo no tengo ningún problema. No, güey, tú no lo tienes. El que lo tiene es tu esposa porque jamás ha experimentado un orgasmo, ¿sí? Entonces, le damos paroxetina y las agradecidas son las esposas. Tienen retardo en la eyaculación. No, doctor, es que no puedo, 20 minutos duro y la esposa contenta, ¿sí? Y él angustiado. No, podemos utilizar Ahora, disminución del deseo sexual, ¿sí? Este perfil de efectos secundarios. Un adulto mayor, lo recuerdo, con deterioro cognitivo, empezaba, decía la esposa, doctor, es que estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo qué hacer, y llega el cabrón y me agarra y me levanta la falda y todo el día quiere andarme agarrando. Su deseo sexual elevado, ¿sí? A la siguiente consulta va la hija, doctor, es que necesitamos que nos ayude algo. Se fueron mis papás ahora a la casa el fin de semana, entonces yo no quiero decir nada ni creer nada malo de mi papá, pero agarró a mi niña, se la sentó en las piernas y yo lo vi que la estaba tocando, ¿sí? Nuevamente, deseo sexual elevado. Paroxetina, le indico, disminuye el deseo sexual. Siguiente consulta, esposa e hija casi me besan la mano.
porque se le disminuyó el deseo sexual al paciente, ¿sí? En donde andaba muy activo, incluso de forma inadecuada. Recuerden, tenemos deterioro cognitivo y el paciente entonces empezó a comportarse de una forma más adecuada para la familia y socialmente. Un perfil de efectos secundarios que es indeseable en ocasiones puede ser útil en otras. La eficacia a largo plazo, doctora, perdón. Perdón, entonces estaría indicado, usted le daría ese medicamento a los que son abusadores sexuales. Esa pregunta me la hicieron por aquí cerca en Ciencias Forenses. Sí, yo les daría otra cosa, pero sí. Perdón, doctora. Es que la doctora le daría electrochoc, no terapia eléctrica de estimulación cerebral, sería electrochoques y no acá. No, ok, bueno. La doctora es un poquito más agresiva en sus tratamientos. Hay que tomar en cuenta las interacciones farmacológicas y la seguridad en la sobredosis. Siguiente, por favor. Ah, pues soy yo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Creo que ya se acabó esto. Doctor, ¿ya terminamos? ¿Aunque nos hable lo demás? ¿Sí? Ok. ¿Ya tenemos hambre o ya tenemos hambre? Ya son las 11, no vamos entonces. Ok. Las benzodiazepinas nos mejoran el insomnio, los síntomas ansiosos. Las benzodiazepinas, si ustedes tienen algún problema en algún momento de que es que hay un libro que dice que este es de acción larga, que este es de acción, no se preocupen. Aquí hay 4 diapositivas en una sola que nos dicen diferentes vidas medias, que una no la clasifican en un lado, luego en otra, no se preocupen. Hay que conocer una o dos de las diapositivas. Ahí están, pero si gusta, como sea. Teníamos un tercer caso, bla, 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 bla. Hay que buscar la remisión, no nada más disminuir los síntomas y mantener a nuestro paciente. Cuando el paciente ya no tiene síntomas, hay que continuar el tratamiento de 6 meses a 1 año con nuestro tratamiento farmacológico para evitar recaída. ¿Sí? ¿Cualquier caso? En cualquier caso. Cuando hablamos de depresión moderada a grave, en la depresión leve no necesitaríamos esto. Bueno, si esta es la diapositiva que les decía. Esos son los antidepresivos, ¿sí? Y esos son los ansiolíticos. ¿Los aprendemos todos? No. Existe una guía de buena prescripción que nos dice que debemos de tener medicamentos personales en donde a medida que utilicemos de manera habitual vamos a conocer efectos, vamos a conocer lo mejor de esos 2 o 3 benzodiazepinas que nosotros queramos utilizar, 2 o 3 antidepresivos y los podemos utilizar en la mayoría de los casos. No es necesario aprendernos todos los antidepresivos y todos los ansiolíticos. Hay que conocer 2 o 3 de cada uno, usarlos, conocerlos a profundidad y saberlos manejar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Manuel. Recibo un reconocimiento de nuestro colegio por tan excelente plática, la verdad. También a Psicofarma le damos un reconocimiento por tan importante. Bueno, ahora sí vimos toda la línea. A ti, muy amable. Y gracias a todos ustedes por haber participado. Recordamos, el próximo sábado también tenemos aquí sesión. Cardiología con Hugo. Sí, cardiología con Hugo Hernández, que es el director del Centro Médico. Muchas gracias.